ciencia modifica nuestra concepción de la realidad, nuestro modo de enfrentarnos al mundo. Nos imprimen, podríamos decir, una forma mentis, es decir, una manera de capturar los fenómenos, de interpretarlos, de relacionarlos, y de cómo nosotros nos vamos a relacionar con ella, con la realidad. Y este modo en que nos presenta la ciencia, que aunque no lo admitamos, estamos metidos. De hecho, el hecho de que todo el mundo hoy en día tenga un beeper o tenga un celular, significa estar metidos en una nueva forma mentis, una forma de comunicación, una nueva forma de pensar las distancias, de concebir el mundo. Bueno, que la ciencia adentra de ella también está padeciendo un profundo cambio paradigmático. Y yo acá enumero 3 grandes rasgos. Yo acá tengo una memoria, que son las transparencias sorpresas. Digo rasgos porque algunos les podrá encontrar algunos otros, pero ¿de dónde se manifiesta este cambio de paradigma dentro de la ciencia? Y son rasgos epistemológicos, es decir, del modo en que la ciencia o el hombre puede conocer la realidad. Y la ciencia misma a lo largo del siglo XX ha sufrido cambios. El primero que pongo es que la ciencia, en comparación a lo que éramos hasta el siglo XIX, pasamos de una comprensión de la realidad estática a una realidad en devenir, en evolución. O sea, hoy en día, a partir de las teorías cosmológicas más recientes, desde la teoría del Big Bang, si podemos tomarla un poquito entre pinzas, dentro de lo que es la cosmobiología, la evolución de las especies, de las amebas hasta los animales superiores y el hombre, la realidad no puede concebirse como algo estático, tridimensionalmente dado. De hecho, el universo nuestro, actualmente las teorías de la supercuerda nos hablan de 11 dimensiones interactuantes, y que el mundo actual nuestro, que es de 4 dimensiones, es la resultante de las interacciones de estas otras fuerzas y realidades en otros multiversos, en otras dimensiones. Es decir, estamos parados ante una realidad que está en constante evolución. El tejido de lo real ya no es estructural, sino de proceso, de desarrollo genético en el espacio y el tiempo. La cosa va evolucionando, la cosa se va autocreando, modificando en el tiempo. Y digo cosa, todo fenómeno está en transformación constante en la realidad que nos rodea. Esto es una autocorrección que la ciencia se hace dentro de sí misma desde la experiencia epistemológica. Es una ruptura dentro de la ciencia. Imagínense, ¿cuál sería el modelo tradicional de la realidad estática? Newton, la física clásica. Las leyes que ustedes estudiaron en la escuela, fuerza igual a masa por la aceleración, eso entra en este paradigma. Pero eso ya es como que está, no digo está superado desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista teórico, pero se sigue usando porque sirve para resolver muchas cosas todavía, en forma muy simplificada. Pero a nivel de concepción, de comprensión de la realidad, a nivel de el alcance que puede tener nuestro entendimiento de los fenómenos físicos y de las interacciones, este modelo es obsoleto. La física newtoniana y hasta las ecuaciones de Maxwell, todo eso ya pasó. Estamos en un nuevo paradigma a nivel de conocimiento, que es el de la gravitación cuántica o de la relatividad general junto con la mecánica cuántica. El segundo rasgo que podría ser que es una ruptura epistemológica es que hemos pasado de un pensamiento a nivel de comprensión de la realidad excesivamente analítico necesario por método. O sea, cuando uno va a investigar tiene que hacer análisis, es decir, desarmar, desestructurar, disolver hasta llegar a lo mínimo del fenómeno que estoy analizando. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo hago eso, ¿qué me encuentro? Átomos, partículas elementales, todo se reduce a eso. Sin embargo, entre el átomo de una persona y el de una roca no hay diferencia.
Pero para poder comprender la realidad voy a tener que hacer una síntesis. Es decir, la ciencia, por método es analítica, pero para comprender la realidad en su conjunto, comienza a hacer miradas más holísticas, más sintéticas. ¿Por qué? Porque se descubre, y esto se descubre más todavía en el campo de la biología, ¿no?, que la interacción de las partes hace emerger realidades nuevas, cualitativamente más complejas, termodinámicamente más complejas, que no alcanza solamente con la excesiva especialización, con la profunda análisis de las cosas, ¿sí? Hay que volver a recuperar desde la ciencia, y desde la ciencia, de hecho, en la física hay una materia que se llama fenomenología, que no es otra cosa que volver a recuperar el pensamiento sintético. No es la fenomenología filosófica, es otro tipo, pero es una manera de recuperar el pensamiento sintético, el no perder el bosque por quedarnos con la hoja del árbol, digamos, ¿no?, y no saber dónde estamos. Y estas interacciones, estas partes que interactúan, bueno, hacen emerger componentes nuevas que son totalmente realidades, fenómenos propios, con su propia dinámica, con su propia física, que ciertamente el análisis no me lo permite estudiar, solamente el análisis. Y otro tercer rasgo que yo presento es que hay un cambio en la concepción de las leyes que rigen el universo. Hasta no hace mucho tiempo, el físico creía dogmáticamente en que sus leyes eran objetivas, en que fuerza igual a masa por aceleración era unívoco en todo el universo, ¿sí? Sin embargo, descubrimos que las cosas no son así, que en el fondo las leyes de la naturaleza o las leyes de la realidad que el científico descubre son oraciones, son palabras que decimos sobre la realidad, que a medida que vamos profundizando en el conocimiento de la realidad habrá que cambiar de oraciones y de palabras, habrá que cambiar de discurso para que dé más cuenta o mejor cuenta de lo que se está observando, de lo que está pasando. Es decir, descubrimos que dentro de la misma realidad, dentro de la misma naturaleza del fenómeno, hay leyes que son, podríamos decir, indeterministas. Es decir, no es posible predecir a priori el comportamiento de un sistema, que está en un estado inicial, a otro próximo a partir de las ecuaciones que nosotros manejamos. Las ecuaciones, un ejemplo práctico permanente son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, las hidrodinámicas, con el cual hoy en día uno más o menos lo digo porque es lo que uso, ¿no? El comportamiento de la atmósfera uno lo puede regir a partir de esas ecuaciones. Sin embargo, por teoría, sabemos que cualquier tipo de pronóstico del estado básico de la atmósfera a futuro no puede exceder en teoría 10 días. Por más que podamos hacer las mediciones más exactas del mundo, por más que midamos la molécula de aire a distancias subatómicas, por más que hagamos eso, será imposible poder pedirle a las ecuaciones hidrodinámicas que tenemos más. ¿Por qué? Porque tienen dentro mismo un gran problema que iremos abordando en un rato, que es el problema del sesgo de irracionalidad. Es decir, nuestras leyes tienen un problema que se expresan en el lenguaje lógico-matemático, que no es lo más adecuado a la realidad física. El lenguaje lógico-matemático es un invento de nuestra racionalidad, que a priori supone que existe un continuo en el espacio tridimensional, y la realidad física no lo es. La realidad física es discreta. Cuando yo digo, le hablo a los técnicos, para ese plano un poquito más, un punto en el espacio con coordenadas X y Z definido, ¿no? ¿Qué es un punto en el espacio? ¿Alguno lo vio? ¿Se midió? Y la teoría de los números reales nos dicen que entre un punto en el espacio y otro punto en el espacio, ¿cuántos puntos hay? Infinitos. Bueno, en la realidad eso no existe. La física nos muestra, desde la cuántica, que entre una partícula elemental y otra partícula elemental hay nada. Nada, no hay espacio, no hay tiempo, hay nada. Pero entre un punto y otro no hay una continuidad, hay un salto, hay discontinuidades.
Entonces, a la hora yo de definir mi realidad a partir de un discurso continuo, es un problema. Y ahí se mete el caos de alguna manera solapadamente. Bueno, me estoy yendo para otro lado. Entonces, este universo de naturaleza indeterminista, ¿qué nos muestra? Que solamente podemos descubrir, en la tarea del científico, descubrir que hay un azar, un caos primordial, si queremos decirle básico, que va jugando y hace que emerja el orden, que es lo que nosotros, ¿qué son para el científico las leyes? Y las leyes serían como expresiones cuasi estacionarias de relaciones estables en un tiempo dado, en un periodo dado, entre dos fenómenos. Pero eso también está evolucionando. De alguna manera había un sueño, hace esto entonces. El científico se encuentra a nivel experimental en que hay un cambio profundo del quehacer científico. Ya no puedo hacer ciencia como lo hacía Maxwell a fines del siglo XIX, o mismo Einstein, hasta que murió. De hecho, él murió descubriendo esto. Cuando Einstein se fue, estaba bueno, la verdad, y para él eran todas preguntas. Bueno, benditas sean las preguntas, porque eso nos indica que estamos vivos. ¿Qué sería la conclusión de estas rupturas adentro de la ciencia? El conocimiento científico, que hasta no hace mucho tiempo en las comunidades científicas, y creo que todavía aún hoy sigue permaneciendo en los medios y en los procesos de divulgación, ya no es tan absoluto el conocimiento, no es tan, o sea, hay una provisionalidad de las teorías. Hay como una aproximación permanente a la realidad y nunca un acabado conocimiento de ella. Es decir, podemos decir que el discurso científico es aproximativo y descriptivo a una realidad que no se niega, de hecho es susceptible a ser medida, es susceptible a la experimentación, pero que solo podemos comprenderlo asintóticamente. Es decir, ahí nos acercamos, pero hay algo de la realidad que está ahí y se me escapa. Y ahora vamos a ir viendo cómo puede ser eso un poquito más a nivel del método. ¿Cuál es la reina de la ciencia? El método científico, ¿no? Descartes, siglo XVI, ¿qué es lo que propuso? 3 grandes pasos al menos, ¿no? El primero es la observación de los procesos o de los fenómenos a través de la medición y del dato capturado. A partir de que yo capturo, o sea, esta parte lo que me garantizaba era, de alguna manera, poder objetivar la realidad en forma acabada, completa y plena, eliminar todo tipo de subjetividad, incorporar esa realidad y meterla dentro de un lenguaje que es el lógico matemático, fuertemente consistente y completo dentro de sí mismo, construir teorías, ¿no?, que serán hipótesis de trabajo, para que luego, al principio uno empieza con teoría y con hipótesis. Bueno, pienso eso, se me ocurre tal cosa, vamos a ver, entras a medir, hacer experimentos y algunos corroboran, otros refutan, vos vas puliendo y vas construyendo teorías. Y finalmente, ¿cuál es el último elemento? Verificar que estas teorías sigan siendo válidas. Esto es la reina de la ciencia. De hecho, sigue siendo esto así. El método va por este camino. Solamente que ahora ya no creemos, los científicos, miren la palabra que ya no creemos, que esto nos va a dar una acabada descripción de la realidad, sino que esto es una manera de acceder a la realidad, un modo de comprenderla, un modo de abordarla. No es ni último, ni mejor ni peor que otros modos posibles de conocimiento. Ya vamos a ir viendo por qué. La teoría del caos dinámico, uno de estos 3 pasos, el problema mayor, está en la primera parte, el tema de los procesos de medición y de la obtención del dato.
era un poco lo que recién planteamos con la cuestión de los números reales. El dato, yo lo mido, lo cuantifico en una expresión matemática, por ejemplo, no sé, números decimales, ¿no?